Hola, hola, buenas noches. Es para nosotros Hola. una bendición poder estar una vez más con ustedes, un miércoles más, compartiendo este espacio tan bello en la presencia del Señor, eh, compartiendo la palabra, esperando en Dios y sabiendo que Él se mueve de formas especiales en medio de nosotros. Así que yo lo invito en esta hora para que usted, allí donde está, cierre sus ojitos, empecemos con una oración y con este tiempo de adoración. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Gracias por tu amor incomparable. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por esta noche preciosa. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, toca. Espíritu Santo, llena. Espíritu Santo, ministra. Espíritu Santo, toca, canta. Habla a través de nosotros en esta noche y que seas tú tocando el corazón de cada uno de los que aquí estamos. Jesús, que tu sangre preciosa nos cubra y que seas tú llenándonos de ti en esta hora. Padre amado, que este sea un tiempo de amores contigo, una noche maravillosa en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. El centro de todo eres Jesús, Señor. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo.
gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y cada lengua se confesará a Cristo. Cristo. Cristo, 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 Señor, Cristo, Cristo, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Eres nuestra vida, Jesús. Eres todo lo que nosotros anhelamos y todo lo que nosotros necesitamos. Queremos tu presencia, Señor, más que cualquier otra cosa en este mundo. Señor, aquí estamos contigo, aquí estamos para ti y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros a cada paso del camino. Señor, que aunque caminemos entre las llamas, ahí estás tú, como lo estuviste con Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron arrojados al horno del fuego ardiendo. Eran 3 los que fueron echados al fuego, pero había un cuarto que caminaba con ellos. Ese eres tú, Jesús.
que caminas con nosotros aún en medio del horno de fuego, aún en medio de la aflicción, Señor. Aquí estamos para honrarte, Señor, y para exaltarte en esta noche. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino en donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las llamas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. 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 En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Las tinieblas a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán, nada nos separa, nada nos
separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Vamos, decláralo. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Vamos a decirle una vez más, habrá uno más entre las llamas. Decláralo. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegro. En las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Gracias, Señor, en esta noche preciosa. Gracias por tu bondad y fidelidad, por este tiempo en el cual podemos adorarte y exaltarte, Señor. Que en esta hora, Señor, tú sigas obrando en medio de nosotros. Que nos hables tu palabra, esa palabra que es espíritu y vida y medicina a los que la hallan. Toma, Señor, la vida de mi esposo y pon un carbón encendido en sus labios. Y que en esta noche seamos nosotros edificados a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se vayan, ya volvemos en unos segunditos con el tiempo de la palabra. Hola, muy buenas noches con todos. Bueno, entramos ya a la parte de la palabra. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Realmente estamos pasando por tiempos difíciles, por tiempos complicados, por tiempos donde muchas personas no saben realmente cuál es su propósito de vida. Y realmente esta palabra la titulé Una vida con propósito. Tal vez algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de haber leído un libro de Rick Warren que se llama así, Una vida con propósito. Si ustedes no lo han leído, los invito a leerlo porque es un libro magnífico. De hecho, de este libro se extracté algunas
de las ideas que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Por qué? En estos días, cuando estaba preparando, eh, empecé a leer muchas noticias desafortunadas de personas jóvenes que están tomando la triste decisión de suicidarse, de terminar con su vida, de gente con un futuro, con cosas grandes para su vida, con gente que aparentemente tiene todo a su disposición, pero que llega a un punto en el que su vida llega a un punto de no retorno, en el que la única vía de escape que encuentran es terminar con su vida. Es triste mirar que personas lleguen a ese punto de no encontrar en su vida satisfacción de absolutamente nada y de preferir morir a seguir viviendo, de dejar a sus familias, de dejar a sus hijos, de dejar a sus amigos y tomar esa decisión de dejar su vida de lado. Este es un tiempo donde estamos pasando por muchos retos. Ustedes saben, estamos en plena pandemia. Parece que ya estamos pasando al otro lado. La vacuna es una noticia buena porque permite que muchas personas ya puedan retornar a su vida normal. De una u otra manera, hemos pasado ya casi un año, si no más, en cuarentenas estrictas en muchos casos, sin poder salir, sin poder tener contacto directo con personas. Y la misma convivencia dentro del hogar se vuelve complicada. Hay familias que en este tiempo se han desintegrado. Hay parejas, hay matrimonios que están pasando por muchos problemas de pareja. Los hijos con hijos todo el día en la casa, con teletrabajo, con estudio desde sus hogares. O sea, nos plantean nuevos retos. Son tiempos que nos están planteando nuevos retos, donde antes la interacción era personal, pero en este momento la interacción es virtual, ¿no? Es decir, nos conectamos por redes sociales o por aplicaciones donde no podemos tener un contacto personal. Son nuevos retos que nosotros tenemos que enfrentar. Y en estos retos es donde nosotros como cristianos tenemos que encontrar nuestro propósito de vida, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a leer un versículo introductorio, es un versículo que me encanta, es un versículo que de hecho lo estudiamos en una serie que es Pensando Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos realmente reflejan nuestras acciones. Lo que nosotros pensamos, nosotros vamos a transformarlo en acciones y esas acciones se traducen en consecuencias. Pero bueno, ese no es el tema. Más adelante tal vez hablaremos un poco más sobre Pensando Bien. Pero vámonos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Miren que en este breve versículo hay cuestiones muy interesantes. Miren que aquí Pablo les está diciendo a los romanos, y de hecho los invito para el sábado, para que a las 6 de la tarde sigamos estudiando el libro de Romanos, porque es una carta increíble. Miren lo que dice aquí Pablo: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿Por qué? Porque cada generación tiene unos retos. Cada generación tiene unos retos. Pablo está escribiendo hace más de 2000 años, pero miren que los retos de la humanidad siguen siendo los mismos, a pesar de que en ese tiempo no tenían el nivel tecnológico que nosotros tenemos hoy en día. Pues los cristianos de ese tiempo también estaban frente a unos retos, y tal vez unos retos mucho más grandes de los que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros hoy en día tenemos acceso a la Biblia, tenemos acceso a estudios bíblicos, tenemos acceso con un clic en el buscador, nos llegan miles de resultados y de información. Tenemos un acceso a la información como nunca antes lo ha tenido la humanidad. Pero también hace más de 2000 años los cristianos de ese tiempo estaban frente a un reto que era el enfrentarse a una sociedad
en donde el cristianismo no tenía cabida, ¿sí? Y aquí les dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Y miren lo que les aconseja Pablo. Al contrario, dice él, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Es un consejo que ha trascendido los años. Es un consejo que ha trascendido los años y que nosotros debemos aplicar para nuestra vida. Si nosotros realmente queremos que nuestra vida cambie, si nosotros queremos encontrar un propósito de bendición para nuestra vida y para nuestra familia, debemos iniciar por nuestros pensamientos. Nosotros estamos rodeados de una cantidad de información. Nosotros hemos crecido en un contexto, cada uno de nosotros tiene un contexto familiar, un contexto social, un contexto personal único. Es eso lo que nos hace únicos y distintos a todos los demás. Tenemos un contexto que no podemos igualar a otra persona. Y eso hace que nosotros crezcamos con un sistema de pensamientos, de dogmas, un sistema doctrinal como tal, no solo en materia de religión o en materia espiritual, en todos los aspectos. Son esos pensamientos que se acuñan en nuestra mente y que nos hacen actuar. Lo que nosotros hacemos hoy en día no surge de la nada. Nosotros actuamos, nosotros hablamos, nosotros decidimos conforme a lo que nosotros hemos aprendido alrededor de todos estos años. Todo eso hace lo que nosotros somos hoy en día. Pero miren que Pablo les da un consejo y nos da a nosotros un consejo. Nos dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y dicen, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y amoldamos ese sistema de pensamientos a los pensamientos de Dios, vamos a encontrar cuál es su voluntad, vamos a conocer cuál es su voluntad frente a nuestra vida. Si hay personas que no conocen su propósito de vida, pues esta es la invitación para que realmente nosotros empecemos a cambiar ese sistema de pensamientos y lo amoldemos a la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre nosotros? ¿Qué dice sobre mí? ¿Qué es lo que Dios quiere sobre mí? Sí, miren que en el libro, en Una vida con propósito de Rick Warren, él tiene una frase, creo que nos da el contexto para todo esto de lo que venimos hablando. Dice, la peor tragedia del ser humano no es la muerte, sino tener una vida sin propósito, ¿sí? Ese es lo más triste que le puede pasar a una persona. Vivir sin un propósito, vivir el día a día con una constante zozobra, dejando llevarse simplemente por el tiempo, dejando que el tiempo pase, pero que no tengan un propósito de vida, que no sepan hacia dónde van, qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Sí, es triste ver cómo personas malgastan su vida y su tiempo dentro de este contexto sin saber cuál es su propósito. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir, no sé qué hacer con mi vida? La gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Es la gran pregunta del ser humano que siempre se ha hecho. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Sí? ¿A quién pertenezco? ¿Sí? Hay personas que se preguntan, ¿qué será de mi futuro? ¿Sí? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Cuántas personas se han preguntado eso? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Sí? Dentro de la Biblia hay declaraciones que son fuertes en este aspecto. Uno de los profetas, Elías, después de que descendiera fuego del cielo y matara a todos los profetas de Baal y viera milagros grandísimos, y Jezabel empieza a perseguirlo y él huye por temor a su muerte, y en una frase repite esto, ¿no? ¿Por qué vine al mundo? O sea, ¿por qué era mejor que no hubiera nacido? Dice Elías. O sea, palabras que están dentro de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque todos los personajes, todas las personas que están dentro de la Biblia son seres humanos, no están exentos de las emociones que nosotros tenemos. Yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por crisis existencial, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a ser de mi futuro, mi familia, mi trabajo? ¿Qué voy a hacer en la vida? Más ahora en este tiempo de pandemia, que hay tanta incertidumbre en todos los aspectos.
¿sí? Uno está con esa incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser mi futuro? Y estas frases han estado en la mente y en el corazón de los seres humanos durante mucho tiempo. Estas preguntas especialmente nacen en la juventud, cuando uno empieza a buscar un rumbo, un camino de la vida, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo va a ser mi familia? ¿Quiero tener hijos? ¿No quiero tener hijos? ¿Cómo serán mis hijos? Es decir, una multitud de preguntas, ¿sí? Y en este momento cobran mucha vigencia porque estas preguntas afectan directamente la vida de las personas. Y estamos entonces en esa búsqueda de un sentido de la vida, ¿sí? El sentido de la vida. Esto es algo que no lo enseñan ni en los colegios, ni en las universidades, ni tampoco es un tema que les preocupa a los padres. Debería preocuparnos a todos, y nosotros que somos padres de familia, debería preocuparnos el realmente inculcarles a nuestros hijos cuál es su sentido de vida, enseñarles cuál es su propósito, que ellos descubran ese propósito de vida, pero dejamos que el tiempo pase y que sea un descubrimiento empírico, ¿no? O sea, es decir, allá salga al mundo y allá verá, allá con los tropiezos, con las alegrías, tristezas, allá va a encontrar, allá va a saber qué va a pasar con su vida. No debería ser de esta manera. Nosotros como padres somos los primeros llamados a dirigir el camino de nuestros hijos y abrirles ese camino de posibilidad para que aprendan a confiar en Dios y para que aprendan a buscar y a descubrir su propósito de vida, cuál es el sentido de la vida, sí, cuál es su propio sentido de la vida. ¿Por qué? Porque tristemente en este momento los jóvenes tienen unos referentes. Si no son los padres, ¿por qué? Porque los padres están ausentes o porque son indiferentes, aún estando presentes, son indiferentes. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Buscan referentes externos y en esos referentes externos buscan un sentido de la vida que no es el correcto. Creen que su sentido de la vida es parecerse a alguien más, es lograr lo que esa estrella fugaz ha logrado, lo que su ídolo personal ha logrado. Y empiezan a comportarse y a realizar las mismas cosas que ese referente que tienen, dejando de lado realmente la búsqueda de su propio sentido de la vida. Debemos preocuparnos en este tiempo por inculcarle a nuestros jóvenes ese sentido de la vida, cuál es su propósito personal de vida, no ese referente externo que tienen, sino cuál es ese referente que Dios quiere para ellos, cuál es el sentido que Dios quiere para ellos. ¿Sí? Y por eso nosotros podemos enumerar una serie de cuestiones y de cosas que las personas buscan, ¿sí? Y que están buscando con desesperación para tratar de encontrar ese sentido de la vida. Porque esa es una búsqueda que es inherente al ser humano. Nadie puede decir que nunca se ha preguntado qué va a ser de su vida, qué va a pasar, cuál va a ser su futuro. Ninguna persona vive por vivir, dejando pasar el tiempo. Todos en algún momento de su vida se han preguntado esto: ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué va a pasar de mi vida? Es una pregunta que está ahí dentro del ser humano. Y por eso vamos a enumerar una serie de cosas que los seres humanos tratan de buscar con el fin de encontrar ese sentido de la vida. Una de las primeras cosas que trata de buscar el ser humano para encontrar el sentido de la vida es el placer. ¿Sí? Es el placer. Y podemos decir que el placer es una cultura, es la cultura del placer como motivador de la conducta del ser humano y en especial de los jóvenes. Sí, es una cultura del placer. Sentir placer al extremo y evitar todo tipo de dolor. ¿Sí? Eso es lo que muchas personas consideran que es lo que realmente importa y terminan enredados en todo tipo de pasiones desordenadas, trayendo más tristeza y vacío a su corazón del que ya tenían antes. Esa búsqueda incesante de sentirse bien, de lograr unos tiempos que los alejen de la tristeza y la soledad, hacen todo lo contrario, que después de que pase ese efecto momentáneo de eso que están buscando, de ese placer, pues llegue la tristeza y la soledad, lleguen los problemas. El inconveniente
es que muchas personas lo toman como un círculo vicioso. Para dejar de sentir otra vez la tristeza, la soledad y el vacío, vuelven a ese vicio, a ese placer que les da momentos de euforia y vuelven a caer y vuelven a caer. Pero es muy peligroso. Muchas personas han terminado enredados en vicios que son muy tristes, ¿no? La drogadicción está presente. Si ahora cualquier persona que va a una fiesta ya le empiezan a ofrecer pastillas o droga, agua, ¿sí? Con el fin de que el cuerpo aguante más, pero ¿qué pasa? Eso vuelve a las personas adictas y una cosa lleva a la otra, ¿sí? El probar uno de estos placeres, uno de estos vicios, hace que muchas personas caigan al fondo de su vida y lleguen a un punto de no retorno, ¿sí? ¿Cuántas personas tristemente han dejado sus familias de lado, han dejado su esposa, sus hijos y se han visto envueltos en todo este mundo que es tan sórdido, un mundo que es tan triste, un mundo que aparentemente no tiene una salida, ¿sí? Y es por esa búsqueda de encontrar ese sentido de la vida, es decir, de sentirse bien, de sentirse que una persona vale algo. Y este tipo de placeres, pues, contribuyen momentáneamente a eso. El problema es que es pasajero. El placer del ser humano es pasajero. Son momentos, son chispas de alegría, son chispas de felicidad, pero realmente esto se vuelve en una búsqueda incesante para muchas personas. Miren lo que nosotros podemos leer en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Es un consejo aquí que Pablo le da a Timoteo. Timoteo es un joven discípulo de Pablo que estuvo con él, que lo acompañó en muchas de sus travesías y era muy querido por Pablo. Y en esta carta empieza a aconsejar a su discípulo y le empieza a decir esto. Miren lo que nos dice en 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, miren este consejo que le está dando Pablo a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa búsqueda de, del placer nos desvía del camino que Dios quiere para nosotros. Pablo le dice, deja de lado esas cosas y mejor busca la justicia, la fe, el amor y la paz, ¿sí? Justicia, fe, amor y paz. Pero tal vez si usted le habla estas palabras a un joven, va a dejar de lado o se le va a reír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno es joven trata de buscar muchas cosas que a uno lo hagan sentir bien, ¿sí? Dentro de su grupo de amigos, dentro de su contexto, ¿sí? Y creo que está muy alejado de buscar justicia, fe, amor y paz. Nosotros estamos llamados a recobrar realmente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿sí? No solo para los jóvenes, para cada uno de nosotros. Dejemos de lado esa búsqueda incesante de un placer que es un placer momentáneo. Y es triste, muchas parejas viven una vida terrible, conviven dentro de un contexto terrible, pero únicamente siguen adelante. ¿Por qué? Porque pasan momentos placenteros. Pasa ese momento placentero y vuelven a una vida completamente complicada, llena de peleas, llena de disgustos, de malas palabras, de maltrato, ¿sí? Pero vuelven a ese momento placentero y se olvidan de todo. Y vuelve un círculo vicioso incesante. Miren que realmente nosotros debemos parar nuestra vida. Si estamos metidos en un círculo vicioso de esos, lo primero que debemos hacer es parar y pensar. ¿Recuerdan el primer versículo, Romanos 12:2? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Debemos empezar a recapacitar y pensar realmente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso es bueno, eso me conviene, esas cosas realmente contribuyen a ese propósito de vida que Dios quiere para mí, seguramente que no. Otra de las cosas que el ser humano trata de buscar para encontrar un sentido en la vida
es el ocultismo, ¿sí? Estamos en un tiempo donde muchas personas se acercan a prácticas ocultistas, a prácticas esotéricas, prácticas místicas, ¿sí? Para tratar de encontrar un sentido de la vida y empiezan a consultar a fuentes que no son las fuentes adecuadas. ¿Por qué? Porque la fuente de donde fluye todo, la fuente es Dios. Dios es de donde fluye todo el sentido de nuestra vida. Y nosotros debemos acudir a la fuente principal que es Dios. Dios es quien, de donde debe emanar todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero tristemente, cuando una persona se acerca al ocultismo, con todo lo que tratan, pues ¿qué empiezan a realizar? Empiezan a consultar a la tabla Ouija, ¿sí? Empiezan a mirar que el culto a los ángeles, ¿sí? Empiezan a mirar el poder energético de las pirámides, ¿sí? El poder de las piedras, el poder del pensamiento trascendental, ¿sí? De comunicarse con los espíritus por medio de espiritistas, o mucho más complicado, empiezan a ser parte de prácticas satánicas. Así que miren que realmente empiezan a buscar respuestas a sus inquietudes, a sus incertidumbres por medio de este tipo de prácticas. Hay un eh, comezón por oír, ¿verdad? Hay un comezón en este tiempo moderno de las personas por acercarse a alguna práctica espiritual. Y lógicamente hay múltiples cuestiones que se le presentan a la persona que está en búsqueda de una respuesta, de un sentido de la vida y que se le presentan, ¿sí? Entonces dice, mire, hay una bruja, hay un espiritista que es buenísimo y sabe, le va a usted va, le consulta el futuro y le va a decir cuál es su futuro, va a saber qué va a pasar en su vida. Es una búsqueda, están en la búsqueda y tristemente se meten en todo esto. Sí, aquí cerca de nuestra casa, siempre que la iba a dejar a mi hija al colegio, ya no podemos hacerlo, sí, porque no hay presencialidad, pero cuando se podía, íbamos caminando a pie y yo le iba a dejar a su colegio, le iba a recoger. Y en el trayecto, en una casa esquinera, que es también como una cafetería, estaban construyendo una estructura, ¿sí? Una estructura grande en la terraza, porque es una casa grande, ¿sí? Esquinera, una estructura. Y siempre que pasábamos con mi hija decíamos, ¿qué irán a construir ahí, no? ¿Qué será que van a hacer? Bueno, llegó el día en que ya empezamos a ver la forma que le daban la forma de una pirámide, ¿sí? Y empezaron ya a terminarla y bueno, cada día avanzaban algo más, ¿sí? Y en algún momento nos enteramos de que efectivamente construyeron la pirámide, esa pirámide que está construida ahí con el fin de tener encuentros energéticos. Entonces ellos hacen reuniones, ¿sí? No sé de qué manera, y como la estructura es en pirámide, ellos consideran que es una energía que van a traer a su vida y que va a tener un sentido. No sé realmente qué busquen con eso, pero muchas personas lo están haciendo. Esto fue hace muy poco y seguramente que va a seguir pasando porque las personas tienen ese comezón de oír algo nuevo, ¿sí? De una solución inmediata, de una verdad, ¿sí? De alguien que les diga, mira, hay una solución para su problema. Entonces corren hacia esa solución, entre comillas, dejando de lado la fuente principal que es Dios. Otra de las cosas que buscan los seres humanos para tratar de encontrar ese sentido de la vida son las falsas filosofías y las religiones, ¿sí? Otras personas buscan en las filosofías y en las diferentes ideologías y religiones un rumbo a su destino, ¿sí? Una misión de vida. Hay muchos casos donde tristemente personas que de un corazón sincero tratan de buscar a Dios y tratan de buscar una solución. ¿Por qué? Porque de estas personas que estamos hablando, ninguna tiene un corazón malo, especialmente dañino, que quiera hacer daño o hacer daño a su vida, sino está en búsqueda de una solución, está en búsqueda de una respuesta para su vida. ¿Sí? Y hay personas que tienen un corazón dispuesto para seguir a Dios, pero tristemente entran al lugar incorrecto. Y por eso vemos personas que están inmersas en cultos, están inmersas en religiones, en sectas
que absorben totalmente su persona y los aíslan de sus familias, los aíslan de su trabajo, los aíslan de su vida y empiezan a tomar una identidad, no como la identidad personal que quiere Dios que nosotros encontremos para cada uno de nosotros, sino empiezan a tomar la identidad de ese grupo sectario. Y por eso usted puede mirar a muchas personas que inclusive se tratan de parecer al líder sectario. Si el líder sectario tiene barba, entonces los otros se dejan la barba. Si el líder sectario compra una camisa blanca, entonces todos también. Sí, porque es un modelo a seguir. Las personas han dejado de lado realmente esa búsqueda incesante y personal del sentido de la vida. ¿Por qué? Por tomar la identidad o tomar eso que les presenta otra persona, que es lo más fácil, ¿verdad? Es más fácil que una persona me diga qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que va a pasar en mi futuro y cómo debo hablar, qué debo hacer, dónde debo ir, que realmente empezar a tomar decisiones personales y tomar decisiones que me lleven rumbo a ese propósito de vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Otra de las cosas que las personas buscan son las riquezas materiales y estatus social. ¿Sí? Muchos podrían creer que el sentido de la vida está en adquirir riquezas y comenzar así una carrera que es estimulada por el materialismo y consumismo. Y realmente esas cosas no nos van a dar respuesta a lo que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Cuántas personas que tienen todos los recursos económicos, materialmente está solucionada su vida, pero tienen un vacío tan grande que toman la decisión de terminar su vida? Sí, hemos visto casos, todos los días escuchamos noticias de personas que su vida se vuelve un caos, teniéndolo todo, aparentemente, materialmente hablando, teniéndolo todo, pero su vida es un caos terrible, una vida que llega al punto en el que toman la decisión de terminarla. ¿Sí? Así que lo material y el estatus social no nos va a dar una respuesta efectiva. En el libro de Colosenses, versículo 2, versículo 8, nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según en Cristo. Miren que la palabra de Dios nos aconseja que no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar por lo que el mundo nos presenta, por lo que las personas nos presentan, por las soluciones milagrosas que nos presentan. Los diarios, las noticias están llenas de servicios de personas que buscan soluciones milagrosas, ¿no? En lo económico, invierta tanto dinero y se multiplicará tal. En una semana usted puede estar ganando miles de dólares. Sí, en lo familiar, si usted hace esto, vamos a retornar a su esposo que la dejó. Vamos a traer al amor perdido. Sí, tantas soluciones milagrosas que se presentan, pero la palabra nos dice esto, ¿no? Dejemos de lado, realmente, no nos dejemos engañar. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que conocer lo que Dios quiere para nosotros para no dejarnos engañar de personas que nos quieren dañar nuestra vida. En el libro de Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos presenta una visión que vamos a tocar de ahora en adelante, y es ya realmente donde nosotros podemos hallar el verdadero sentido de la vida. Porque hemos hablado de esas cosas que el ser humano busca, ¿verdad? Y que son incorrectas. Pero ahora miremos dónde encontrar el verdadero sentido de la vida. Sí, miren que el ser humano tiene un ser tridimensional, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y por eso el sentido de la vida no puede estar solo en el sentido físico, en el cuerpo, ni en la parte psicológica, en el alma, pues nosotros somos esencialmente espirituales. Nosotros somos espíritus que tenemos un alma y que moramos, que vivimos en un cuerpo, pero esto que externo que nosotros tenemos no es lo que nosotros somos.
Realmente nosotros somos espíritus. Cuando nos creó Dios, ya tenía Él en mente un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Es decir, Dios ya tenía definida nuestra misión de vida, ¿sí? Y para poder nosotros descubrir esa misión, esa visión que Dios ha tenido con nosotros, es necesario conocerlo personalmente, ¿sí? ¿Y de qué manera nosotros conocemos a Dios? Pues por medio de Jesucristo, ¿sí? Aquel que ha vivido la vida más perfecta y de mayor realización en toda la historia de la humanidad. ¿Qué mejor ejemplo que Jesús para que nosotros podamos conocer la voluntad del Padre para nosotros? ¿Sí? El joven o los jóvenes en este día no se conforman con respuestas a medias, ¿no? Lo que hemos hablado, tenemos acceso a información y muchas fuentes de información y son capaces de explorar mucha información tratando de buscar respuestas, ¿sí? Pero miren que si realmente todas esas fuerzas que las personas tienen para buscar el sentido de la vida se concentraran en Jesucristo, en su vida, en su propósito, en la palabra de Dios, sería muy fácil que cada uno de nosotros realmente descubra ese propósito personal. Eso es lo que quiere Dios para la vida de cada uno de nosotros. Sí, eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, depender totalmente de Dios. Ese es nuestro mayor propósito de vida, ¿sí? Es nuestro propósito de vida, depender totalmente de Dios. Y es por eso que ese sentido de la vida es dejar que Cristo actúe en nosotros y a través de nosotros para que Él manifieste su gloria en cada situación de nuestro existir, de nuestra vida. ¿Sí? En esto consiste una vida abundante, en regresar a Dios y disfrutar de los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? No nos dejemos engañar. No hay una persona, no hay una cosa que nos haga experimentar una plenitud de vida. Es imposible. Ninguna cosa que busquemos de ese listado, que puede ser mucho más extenso, ni ninguna persona puede hacernos experimentar plenitud de vida. Es imposible, ¿sí? Y por eso debemos renunciar a esa búsqueda incesante de un sentido de la vida lejos de Dios, ¿sí? El sentido de la vida realmente es estar cerca de Dios. Él es la respuesta que cada uno de nosotros ha estado buscando. Si tú en este momento estás pasando por una necesidad, está pasando o tiene alguna respuesta en cualquier ámbito de la vida, la respuesta es Dios. Esa es la respuesta. No es necesario ir a ninguna persona ni a ninguna otra fuente externa, porque tenemos la fuente de donde emana todo, que es Dios. Jesucristo vino a esta tierra para traer salvación a cada uno de nosotros. Jesucristo es la respuesta de Dios para la humanidad. Y siendo Jesucristo la respuesta para la humanidad, nosotros debemos seguir a Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida. Así que Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es tu camino. Jesucristo es tu verdad y Jesucristo es tu vida. Cuando yo pueda decir esa frase en mi vida, realmente he podido encontrar ese sentido que Dios quiere para mí. Jesucristo es mi camino, es mi verdad y es mi vida. Así que los invito para que ustedes hagan y vivan palpablemente eso que nos dijo Jesucristo. Si queremos encontrar ese propósito de vida para cada uno de nosotros, volvamos a Dios, regresemos nuestro corazón y pidámosle que Jesucristo entre a nuestro corazón y que nosotros podamos vivir por medio de Él una vida abundante. Bueno, después de este tiempo en la presencia del Señor, de esta palabra tan bonita que nos enseña a vivir una vida con propósito, a caminar en el camino que Dios quiere que recorramos. Vamos a cerrar los ojitos
allí vamos a reflexionar en esta palabra. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida y medicina a los que la hallan. Gracias, Señor, porque tú has fijado sobre nosotros tus ojos. Gracias, Señor, porque tu amor por nosotros es incondicional. Tu palabra dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Queremos nosotros, Señor, caminar contigo. Queremos nosotros, Señor, vivir contigo. Queremos caminar de tu mano, Señor, que tú nos muestres el camino por donde debemos andar. Señor, enséñanos a vivir a la manera que a ti te agrada. Que nosotros podamos ir de aumento en aumento, así como dice la Escritura, que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Queremos nosotros, Señor, caminar contigo. Queremos, Señor, vivir para ti. Enséñanos a contar nuestros días con sabiduría, Señor. Que podamos nosotros crecer hasta alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. Jesús, que podamos ser más como tú cada día. Que seamos como el grano de trigo que cae a la tierra y muere para llevar mucho fruto. Que podamos menguar para que tú crezcas en nosotros. Queremos cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Tú nos diseñaste, Señor. Tú nos tejiste en el vientre de nuestra madre y nosotros queremos, Señor, cumplir ese propósito, esos sueños tuyos para nosotros. Aquí estamos en esta noche, Jesús. Aquí estamos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que nos habitas, guíanos. Tú que eres nuestro consolador, nuestro ayudador. Tú que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Enséñanos a vivir a la manera que a ti te agrada. Señor, que nosotros podamos descubrir el propósito para el cual nosotros fuimos creados y caminar en ese camino sin desmayar, sin apartarnos. Gracias por esta noche, Señor. Hoy te doy gracias por cada uno de los que está aquí conectados y de cada uno de los que nos verá después. Señor, que tu palabra haga la obra para la cual tú la envías. Que cada uno, Señor, seamos esa tierra abonada, esa tierra fértil donde tu palabra crece. Señor, que nosotros seamos aquellos que te escuchan y aquellos que ponen por obra tu palabra. Que tu Santo Espíritu se mueva con libertad ahora, Señor. Yo llamo el cielo sobre cada uno. Llamamos el cielo sobre cada uno que nos está viendo esta noche y sobre los que se conectarán después. Llamamos el cielo sobre cada uno. Que se haga en ellos como en el cielo. Que se haga en sus casas como en el cielo. Que se haga en sus vidas como en el cielo. Señor, que cada día estén listos, estén prestos a escuchar tu voz, a seguir tus huellas. Señor, que cada día, cada uno de ellos tenga esa comunión íntima, profunda contigo, donde tú, Señor, eres el que gobierna sus vidas, el que guía sus pasos. Gracias por esta noche bella, Señor. Gracias por tu dulce presencia en medio de nosotros, porque es a ti a quien nuestro corazón anhela. Es por ti que nosotros suspiramos. Señor, es en pos de ti que nosotros vamos. Eres tú nuestro mayor anhelo, Señor. Eres tú el amado de nuestro corazón, Señor. Y hoy, Jesús, una vez más, nos entregamos a ti y te pedimos, cumple tu propósito, cumple, Señor, tus sueños en nosotros. Enséñanos, bendito Señor,
a hacer tu voluntad y a caminar en obediencia a ti cada día de nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo bello. Gracias por cada uno. Y también, Señor, hoy queremos bendecir a cada uno, Señor, de los que quieren sembrar en esta obra que está empezando en Ecuador. Esta obra misionera, Señor, a la cual hemos venido a hacer. Esta obra, Señor, que estamos levantando, Señor, porque tú nos estás llevando de la mano y tú nos estás, Señor, usando para traer palabra, para traer tu presencia, para, Señor, traer ese consuelo al corazón. Bendito Señor, y queremos seguir haciendo esa obra. Queremos seguir levantando tu nombre en medio de esta nación. Y hoy bendecimos, Señor, a cada uno de los que en esta noche quiere sembrar, a cada uno de los que en esta noche, Señor, quiere dar sus ofrendas, sus donaciones, Señor. Declaramos, Señor, que todo lo que ellos siembran ahora se multiplica poderosamente en sus manos, Señor. Que esto que ellos siembran en esta obra, Señor, se devuelve a sus vidas multiplicado, Señor. Gracias por cada uno, Señor. Gracias, Señor, bendícelos, que su alacena siempre esté llena, que siempre haya alimento en su mesa y que la provisión siempre, Señor, venga sobre sus vidas de forma sobreabundante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión de miércoles. Los invitamos para las actividades que estamos realizando. No se olviden, el sábado seguimos con el estudio de Romanos, así que están invitados a las 6 de la tarde. Tenemos la transmisión en vivo. Igualmente del resto de actividades que tenemos. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Nos llevamos en el corazón y oramos por ustedes. Que Dios bendiga su vida. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Chao. Bendiciones.